buenos días y bienvenidos otra semana más al podcast Vive tu Influencia. Sí, le hemos puesto el nombre original. Ya os lo conté en Instagram, si no me seguís, Sara Barriuso, y si me estáis viendo os pongo aquí abajo para que me podáis seguir. Básicamente hemos vuelto a los orígenes, hemos vuelto a los orígenes. El podcast Sanar y Evolucionar ha estado muy bien hasta que, bueno, pues eso, ya hemos sanado, ya hemos evolucionado y ahora básicamente, bueno, pues vamos a seguir adelante. Y vamos a llamarle podcast Vive tu Influencia porque al final es lo que quiero que aprendáis a cómo poder vivir de vuestra influencia, es decir, cómo monetizar vuestros talentos online y poder crear un imperio. Así que el podcast de hoy es un podcast muy especial para mí, que tenía ganas de hablarlo, pero hasta que yo no lo he transitado y pasado, pues no lo quería hablar. Básicamente vamos a hablar de cómo dejar de tener miedo a ser uno mismo. Y si tienes este miedo de ser a tú mismo porque tienes miedo al rechazo, porque tenemos miedo a mostrar nuestra verdadera personalidad, pues eso, porque tienes miedo de quedarte sin amigos, porque tienes miedo de que te digan eres tal, porque tienes miedo a, pues eso, que piensen los demás de ti, quédate en este podcast, ¿vale? Porque te voy a dar 6 tips, bueno, mis 6 tips, las 6 pasos que yo he hecho, ¿vale? Para empezar a mostrarme tal y como soy y dejar de tener miedo a ser yo misma, que de hecho, en dejar de tener miedo a ser yo misma es volver otra vez al podcast Vive tu Influencia, pero bueno, te lo comentaré más adelante. Si por lo que sea tú dices, va, yo no tengo miedo a ser yo mismo o yo misma porque soy súper auténtico, súper tal, primero, enhorabuena, porque realmente todo el mundo deberíamos de ser así, pero sí que te recomiendo que te quedes porque a lo mejor hay cosas que tú haces cuando estás en reuniones sociales o hay limitaciones que te pones tú por tener miedo a ser uno mismo y que no te has dado cuenta, así que, bueno, te recomiendo que te quedes. Lo primero de todo, ¿cómo dejar de tener miedo a ser uno mismo? Lo primero de todo es que tienes que saber quién eres. Y esto dices, jo, Sara, qué obvio, no es nada obvio. Yo me acuerdo la primera sesión que tuve con mi terapeuta, hace año y medio, la sesión fue así, tal cual. Es que no sé quién soy. Tengo la sensación de que durante toda mi vida he ido imitando, ¿no?, a mi entorno. Pues cuando eres pequeñito imitas a tus padres, cuando ya vas a la uni, pues yo qué sé, imagínate, quieres tener novio y imitas a tu amiga que tiene novio, en plan, a ver cómo se relaciona ella en su relación, y entonces hago yo también lo mismo, o ves algo y dices, esto no lo quiero, al final, y luego también vas aprendiendo cosas, ¿no? Ostras, he hecho esto y me han hecho la bronca, entonces voy a dejar de hacer porque me cae una bronca, o he hecho esto y tengo miedo, voy a dejar de hacerlo, aunque haciéndolo soy yo misma, porque claro, no quiero sufrir y voy a sufrir más. Esto es lo que entabla ser uno mismo, y yo me he tenido que inventar y realmente sentarme y pensar, ¿quién es Sara? ¿Quién es Sara Barriuso? ¿Qué le gusta a Sara Barriuso? Y desapegarme de todas aquellas cosas que estaba haciendo Sara Barriuso. Esto de hablar en tercera persona me gusta. Desapegarme de todas aquellas cosas que yo estaba haciendo y que las hacía por tener miedo a ser yo misma. Obviamente el miedo a ser uno mismo, no, tu cabeza no te dice, esto no lo haces porque tienes miedo a ser uno mismo. No, tu cabeza te pone mil excusas, en plan, esto no lo haces porque acuérdate aquella vez que diste tu opinión y te echaron del grupo. O no te puedes vestir así porque acuérdate aquella vez que te vestiste así y hubo alguien por la calle que te dijo algo. Ese es el miedo a ser uno mismo, o sea, es ahí cuando sale. Por eso te digo que si tú no tienes miedo a ser uno mismo, o sea, enhorabuena, de verdad, ese es mi objetivo. Pero todos cuando somos pequeños, que es al final cuando es la etapa de... ahí no me sale la palabra, más permeable, ¿no? No era la palabra, pero me sirve. Cuando es la etapa más permeable, pues tenemos como microtraumas. Cuando digo microtraumas de nuestra infancia, yo no he tenido... Yo recuerdo mi infancia feliz, ¿vale? Yo no he tenido grandes traumas en mi infancia. O sea, no tienes por qué haber tenido grandes traumas de, pues eso, abuso, pobreza, no. Sin saberlo, muchas veces, pues yo qué sé, profesores, compañeros de colegio, por ejemplo, en mi caso, mi entorno familiar, salvando a mi madre, no ayudó mucho. Entonces yo tengo muchos microtraumas de cuando soy pequeña porque a mí me decían en mi casa que yo era rara, que no era como los demás. Si estábamos en una reunión y yo hablaba, luego mi padre me echaba la bronca de por qué has dicho eso. Entonces al final tú eso lo vas llevando en tu mochila. Y entonces yo me he encontrado con la edad que tengo
y me he encontrado con miedo a decir algo, por miedo a enfadar a alguien. Luego tampoco he tenido otro entorno familiar donde ciertos parientes me decían que hasta me llegaron a decir que mis padres no me querían, que tus padres no te quieren porque tú eres muy rara, porque eres igual de rara que tu madre, porque no sé qué. Luego en el cole hubo una profe que me dijo que ya, bueno, ya os lo he contado, que era tonta. O sea, en tercero de la ESO me dijo, no, en cuarto de la ESO, miento. O en tercero, no me acuerdo, tercero o cuarto de la ESO me dijo, mira hija, no vayas a hacer bachillerato porque es que tu cabeza no te da para más, métete peluquera, porque vas a sufrir muchísimo en la carrera. Luego ya sabéis que yo me saqué dos, en aquella época eran licenciaturas de 5 años, ahora eso no existe, pero bueno, ya las mías, justo me pilló el cambio y las mías ya eran de 4. Bueno, me he sacado licenciaturas en 6 años. Al final, estas cosas son microtraumas, y cuando digo microtraumas en la infancia, empezar a bucear, ¿vale? ¿Qué situaciones de la infancia os han hecho sentir mal? Os han hecho que tú has expresado tus sentimientos y la gente te los ha rechazado de tu entorno. Entonces seguramente ahora seas una persona muy fría, seas una persona que no confía en la gente. ¿Cuántas veces has intentado compartir tu opinión y no te han entendido y te han chillado, incluso te han dicho, Dios mío, ¿cómo nos ha salido una hija así? Yo me acuerdo que mi padre me decía, no llores, ¿no? Llorar es de débiles. Y eso me ha hecho más débil aún. Y aquí quiero hacer un inciso, que yo os cuente esto y me abra tanto de mis microtraumas de la infancia, pero bueno, si queréis podemos hablar más de este tema, porque hay cosas que yo que sé, tus parientes, tu familia, tus profesores, tus amigos, yo me acuerdo también amigas, o sea, yo me acuerdo una vez que íbamos al cole, ya ibas al cole con amiguitas, y yo las estaba esperando en el portal y mi madre me habló por el teléfono y en plan, hija, vete al cole porque las acabo de ver esconderse para no ir contigo. Entonces todas estas cosas al final son traumas que tú piensas, y yo pensaba que los tenía superados, en plan, ¿no? Yo he ido a la uni, he sacado mis 2 carreras, luego he trabajado pues eso en una agencia de eventos a nivel internacional, trabajé para Michelin, España, Portugal, luego me he puesto mi propia empresa, trabajé como consultora pues para MediaMarkt, para grandes empresas, pero no estaban curados. Entonces cuando realmente monté mi negocio online y tuve una exposición, y al tener una exposición pues hay gente que no les gustas, hay gente que te chilla, hay gente que tal, volvió mi niña interior. Volvió mi niña interior, mi niña de es que no aprendes a que no puedes ser tú. Y eso es lo que vamos a hablar aquí. Sí que puedes ser tú, es más, debes de ser tú. Y el inciso que siempre me voy, yo os he contado esto, mis microtraumas, pero yo no culpo a nadie, es decir, imaginaros que en este buceo que vais a hacer internamente, ¿no? De, vale, ¿de dónde me viene este miedo? ¿De dónde me viene este pensamiento? Por ejemplo, yo soy muy dada a tratarme mal, a pensar muy mal de mí, a hablarme muy mal, pero porque por mi infancia hubo ciertas personas que me trataron muy mal. Esto no quiere decir que esas personas sean malas, ¿vale? O sea, esto no quiere decir que no te quieran, esto no quiere decir, en la mayoría de los casos, sino simplemente es que cada uno funcionamos y vamos por la vida como nos han enseñado. Entonces yo muchas veces lo pienso, y pues eso, cuando mi padre me decía no llores, es de débiles, antes sentía rencor, en plan, ostras, papá, es que yo soy una persona altamente sensible, yo veo una obra de arte y lloro, o sea, entonces me has estado reprimiendo mi esencia, pero no lo veo con rencor porque, a saber cómo se ha criado mi padre, bueno, gracias a este proceso lo sé, entonces le puedo entender más, porque al final él lo único que ha hecho es enseñarme a mí cómo él ha ido aprendiendo que a primera vista le iba bien la vida, ¿no? Entonces, cuando digo que buceéis y veis por qué no sois vuestras mismas, no quiere decir que esparzáis mierda, igual que las niñas que pues se fueron y no me esperaron, allá ellas, ¿no? O sea, es decir, al final la gente funciona, yo creo y estoy firmemente convencida que la gente no es mala, sino que la gente no está bien. La gente que hace daño no está bien, por X motivos no está bien. Entonces yo, gracias a la terapia, ahora entiendo más, por ejemplo, a mi padre, entiendo a otras personas, y entenderlo no quiere decir que lo comparta, por supuesto, pero bueno, me ha hecho evolucionar y me ha hecho decir, vale, conmigo se rompe el patrón, este patrón de frialdad, este patrón de chillar, este patrón de tienes que ser normal, se rompe conmigo, y a partir de ahora soy yo una nueva Sara, sano, curo bien la herida, la cierro bien y tiro para adelante y voy a ser yo. Y tienes que tener claro que va a haber a gente que le gustes y que vas a ser la mejor persona del mundo, y a gente que no, pero que le pasa a todo el mundo, ¿vale? Y también tienes que tener claro que todo el mundo libra una batalla. Entonces, muchas veces en esas críticas o en esos comportamientos que a ti te hacen daño, no, la culpa no la tiene la persona que los hace, sino
tu responsabilidad es que como tú no lo tienes curado, se te dispara, ¿vale? El indicador de, por ejemplo, a mí estoy en una conversación, yo me tiro un año sin hablar en conversaciones porque tenía miedo que la gente me chillase, tenía miedo de decir mi opinión y que me chillasen, porque es que no sé cómo explicaros, pero cada vez que alguien me chillaba, me increpaba, era como que volvía mi niña interior de Sara, estate quietecita, no te muevas porque te van a chillar, entonces me metía debajo de la cama y así he estado un año sin vivir. Así que hay que ser uno mismo. Primera cosa que viene relacionada con lo que te acabo de decir es identifica los miedos que te están prohibiendo ser tú misma. Yo ya os lo he dicho, ¿vale? Yo tengo todos los miedos. Tengo miedo al rechazo, tengo mucho miedo a la no validación, tengo mucho miedo a no ser perfecta, porque de pequeñita era como tienes que ser perfecta para que nadie te chille, para que nadie te diga nada, para que nadie tal... Y tengo mucho miedo a mostrar mis sentimientos, porque al ser una persona altamente sensible y que no me hayan dejado mostrar mis sentimientos, comunicarlos ni expresarlos, pues lo que ha hecho es poner una coraza y entonces me cuesta mucho abrirme a los demás. Esas son las cosas que a mí no me hacen ser yo. Y por ejemplo esta última de que tengo mucho amor que dar y realmente soy muy fría, me di cuenta en terapia, ¿no? Y me he dado cuenta también con mi perrete, porque yo a mi perrete, o sea, sí, sois las típicas personas que le hablan a su perrete como que fuera un niño pequeño. Sí, me confieso, soy así. Y le doy muchos abrazos y sé que no lo debería, o sí, no lo sé, pero soy así. Y a partir de la terapia doy muchos más abrazos, doy muchos más besos, obviamente a la gente que conozco, pero que yo antes, yo que sé, estaba con mi amiga Marta y era, venga, adiós, ahora la veo a 2 besos porque estoy sanando, estoy rompiendo, porque ahí había algo, había un miedo al rechazo, había un miedo que iba a dar un abrazo y no me iban a entender, había un miedo a tal, que no era real, que no me estaba dejando ser yo misma, ¿vale? Que no me estaba dejando evolucionar. Entonces, pregúntate, ¿tienes miedo al rechazo? ¿Te preocupa la opinión de los demás? Y esto, por ejemplo, a priori te diría, no, no me preocupa. Siempre he hecho lo que he querido, sinceramente. Pero lo que no me he dado cuenta, o sea, no es... O sea, yo creo que la opinión de los demás no me preocupa, pero sí me preocupa la opinión de mi entorno. Entonces, a veces me dejo condicionar por ser la hija perfecta, por me he sacado la carrera año por curso, he conseguido trabajo, a que estás orgullosa de mí, papá y mamá, que estás orgullosa... Y al final ese es un miedo al rechazo, ¿no? Miedo a que me digan, no eres normal, miedo a que me digan, mira fulanita de tal lo que ha conseguido y tú no. Al final ese es un miedo al rechazo, ¿no? Y un miedo a la opinión de los demás que hay que quitarnos. Hoy en día... Entiendo que cada uno llevamos un camino, perdonad, que se me está yendo aquí el guión, un camino diferente, que yo estoy en un camino, que yo he tenido que pasar esto porque lo tenía que pasar, porque era inaguantable y me tenía que romper porque había muchas heridas abiertas, y que fulanita de tal tendrá otra batalla, igual no es la batalla que yo he vivido, pero tendrá algo relacionado con relaciones, salud o dinero que trabajar. Y al final siempre buscamos la validación de los demás y este miedo al rechazo o a la opinión de los demás. Esto yo creo que es el principal motivo que la gente no se atreva a lanzarse y no se atreva a cumplir sus sueños. En plan, ¿qué va a decir la gente ahora de repente que yo he estudiado esto y que me dedique a esto otro? ¿Pero qué va a decir la gente? Pues da igual, lo único que tienes que decir eres tú. Segundo, conócete a ti misma, ¿vale? Tienes que ser tú misma realmente quién eres. ¿Cómo sabes quién eres tú misma? Tomando tiempo y pasando tiempo a solas contigo. Por ejemplo, a mí algo que me da la vida es irme a andar 1 hora todos los días yo sola con mi música favorita, con mi podcast favorito. Es cuando conozco conmigo misma y es cuando me salen las cosas que realmente me gustan, las cosas que hacía, incluso que se me daban bien, pero que no me gustan, y las cosas aquellas en las que brillo, ¿no? Entonces al final tienes que descubrir tus intereses, tus pasiones y lo más importante de todo, tus valores. Yo he tenido que definir mis valores porque lo que os digo, como he ido aprendiendo un poco por imitación, hasta en mi negocio, ¿no? Tenía gente que me decía, no, 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 esto no lo hagas, esto se hace así, no, 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 como tú piensas no es correcto. Entonces al final, digamos que he tenido situaciones en mi vida que es un bullying constante, ¿no? Entonces al final te pierdes. Yo tenía la sensación de que mi brújula interior, ¿no? Aquello que tu intuición, que te dice lo que está bien y lo que está mal, estaba rota, o sea, estaba totalmente desubicada. Entonces al final tienes que conectar contigo mismo, tienes que saber qué intereses tienes, qué pasiones tienes y sobre todo cuáles son tus valores y no traspasarlos y no
tus valores no van a ser iguales que los míos. Y eso es lo bonito de la vida, ¿no? Pero no los traspases, porque en el momento que los traspasas, hay oscuridad, creerme que he estado ahí. Luego, aprende a amarte y aceptarte tal y como eres, y cuanto más te conozcas, más te vas a gustar. Si eres como yo, que te hablas muy mal, más vas a empezar a reconocer en plan, ¿por qué me estoy hablando así? Yo, por ejemplo, soy muy dada al drama de ¡ay, por qué me pasa todo esto! Todo me pasa a mí. Y ya empiezo ahora, cuando mi mente va ahí, es como relaja, que todo el mundo tiene problemas. Esto que te ha pasado no es ningún drama, ¿vale? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Esto, pues según venga, se afrontará. Tira para adelante, o sea, eres quien eres, no lo has hecho con maldad, estás haciendo las cosas para ayudar a la gente, estás haciendo tu vida y tienes parcelas en tu vida con tu remanso de paz para conectar contigo misma. Tira adelante, ¿vale? Y cuanto más te conozcas, más te sentirás libre de expresar tu verdadero yo. Y esto te lo digo yo, que hay veces ahora que me sorprendo en plan, ostras, me he atrevido a hacer esto, que antes siempre lo tenía en la cabeza, pero lo callaba. Y es como, sí, esta es la nueva Sara. De hecho, el otro día un amigo me dijo, jolín, Sara, cómo me gusta volverte a ver, ¿no? Es otra vez la Sara. Y dije, no es la Sara de antes, es una nueva. Tercero, acepta tus imperfecciones. Uno de los mayores miedos que yo tenía es miedo a no ser perfecta. Tenía miedo a mis imperfecciones. Tengo miedo al error, también porque cada vez que me he equivocado, se me ha venido el mundo encima y todo el mundo me chilla, todo el mundo me lo rechaza y tal. Entonces al final esa herida hay que curarla, porque en esta vida o ganas o aprendes. O sea, en esta vida, además, es una de las cosas que más he tenido que trabajar en mi terapia, hay cosas, hija mía, que no se me dan bien. Y no soy un ser perfecto. Y cuando tú realmente interiorizas que, chica, no eres un ser perfecto, tú sabes la liberación. Yo me acuerdo en sesión, cuando hice un trabajo, un ejercicio, cuando ya me di cuenta, Sara, no eres perfecta. Sentí un relajo, en plan, ya está. Por ejemplo, os lo he dicho ahora, tienes que aceptar tus defectos y no juzgarte con dureza. Yo ahora mismo físicamente no estoy donde quiero estar. En otras circunstancias me insultaría. Es que estás gorda, no te queda nada bien, mira qué fea que estás. Entonces eso me llevaría a no grabar, eso me llevaría a no publicar, eso me llevaría a no arreglarme y eso llevaría a quedarme en la cama como he estado durante un año. Y no quiero pasar por eso. Y ahora me veo, obviamente no es donde quiero estar, pero sé de dónde vengo. Entonces digo, ole tú, que por lo menos te has levantado, estás dando un paso, has ido a correr esta mañana, estás comiendo bien. No te ves como te gustaría ver, pero estás en el proceso y vas a llegar ahí. Ya está, no soy perfecta, pero las cosas que no me gustan, tengo el poder de cambiarlas y oye, las imperfecciones que se pueden dejar, pues se dejan ahí, tampoco pasa nada, ¿no? Al final tienes que reconocer que nadie es perfecto, la perfección no existe, Y esto es algo que nos hace mucho daño en las redes sociales. Y esto es algo que ya lo he comentado en varios podcasts. Tú abres Instagram y dices, ¿cómo que la perfección no existe? Por Dios, es que estás viendo un 3% de la vida de una persona. Esa persona también está librando una batalla. Entonces, a medida que te aceptas a ti misma, te va a resultar mucho más fácil mostrar quién eres y sin juicio. Yo cada vez que veo una película me quedo dormida, lo siento, no soy perfecta. Y quedo dormida, o sea, no soy... En casa, en el cine no, en casa. No me gusta beber el vino en vaso de plástico y diréis, joder, qué pija. Pues mira, pues no lo sé, porque luego me gusta beberlo en bota. Ya está, o sea, es que no soy para nada perfecta y soy un desastre con los números. O sea, y no quiero ser tampoco perfecta ahí, porque al final es muchas veces lo que te hace única, lo que te hace especial. Yo me acuerdo que al principio cuando empecé a grabar hace ya 6 años, me decían, pareces poco profesional porque mueves muchísimo los brazos y las manos. Es que hablas de un tono muy informal, así nadie te va a tomar en serio. Ya, bueno, eso dices tú. Pero es que es mi marca personal, es que soy así, no soy perfecta, no sé hablarte como una presentadora de telediario, no. Y esta imperfección, sinceramente, pues me gusta y no la quiero cambiar. Rodéate de personas positivas, el cuarto. Esto creo que os lo voy diciendo en todos los podcasts que va de desarrollo personal. Esto es muy importante. O sea, si tú estás con gente que no te puedes mostrar tal y como eres,
no es tu gente. Mira, el otro día, Dani, fuimos a Madrid, ¿no? Que teníamos una boda y fuimos, bueno, hemos tenido 2 bodas, si las habéis visto por Instagram, y fuimos a comprarle traje a Madrid, ¿no? Y aprovechamos a hacer unas gestiones que teníamos que hacer allí, y ya sabes que yo allí, pues aprovecho a quedar con mis amigas. Y quedé con Marta, quedé con Paula, con Ana no pude quedar, pero bueno, quedé con mis amigas. Y me dice Dani, es que es impresionante, porque puedes estar 1 año, 2 años sin verlas. En Paula yo creo que ya eran, más de 2, yo creo que desde antes de la pandemia. Y es que empecéis a hablar y es como que os visteis ayer. Esa es de la gente que te tienes que rodear. La gente que no tienes que pensar qué vas a decir, no vas a decir, porque te sienta mal. Marta y yo no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero lo bonito que es. Y esa es la gente que tienes que estar. O sea, tienes que estar personas que te apoyen, que te inspiren. A mí mis amigas me inspiran, todas me apoyan. Y sobre todo me animan a ser yo misma. Y mira, se me ponen los pelos de punta porque además me acuerdo una conversación que tuve en enero con Marta, que ya sabes que también fuimos a Madrid, y si no sabéis lo cuento, y luego fuimos a Galicia. Y gracias a esa conversación estoy yo aquí, porque en enero todavía no estaba yo muy recuperada. Y gracias a una conversación de Sara, nadie tiene una vida perfecta, todo el mundo tenemos problemas, tú te has caído aquí, en este área, pero eso no quiere decir que no sirvas, eso no quiere decir que seas inútil, eso no quiere decir que has tirado tu vida por la ventana, eso quiere decir que tienes que seguir adelante. Y esas son las personas que necesitas en tu vida, ¿no? Personas que te dicen, has fallado, normal, con la crisis que hay. ¿No vendes? Normal, es que este bar tampoco vende, es que este tampoco vende. Esas personas no las necesitas en tu vida. O sea, personas que te quitan, que te restan, que te tiran al suelo, esas personas quítalas de tu vida, en serio. Y sobre todo esas personas que tú tengas miedo a compartir una opinión, una idea, porque se te van a echar encima, que no te permiten... O sea, es que si tú no puedes ser tú mismo con tus amigos, ¿para qué los quieres? No tiene sentido, no tiene sentido. Y lo mismo con familiares, o sea, al final tienes que estar con familiares que respeten tu autenticidad y que respeten tal y como eres, al igual que tú respetes a ellos. Yo os lo he dicho antes, yo ahora respeto mucho más a mis padres, sobre todo a mi padre, porque le he entendido, porque ya no le juzgo, porque he entendido que hay ciertas cosas que, bueno, pues que yo no voy a hacer con mi padre, o que mi padre yo sé que no me va a decir, pero bueno, lo he entendido, entonces al final he sanado y sigo adelante. Y esto te va a dar un impulso. El otro día esta mañana yendo a correr, ya sabéis que yo soy fan de Marian Rojas, y en su podcast, yo creo que era el último, no me acuerdo, sí, que es de qué tienes miedo, no sé si era el último o el penúltimo. Bueno, el asunto hablaba que había un estudio de la Universidad de Estados Unidos donde se había demostrado que después de pasar un trauma, las personas que se rodeaban con gente y estaban con gente lo superaban antes que las personas que estaban solas. Y esto es así, esta es la conversación que te he dicho yo que he tenido con Marta en enero. Si yo lo hubiera ido a ver antes, hubiera salido antes, estoy casi segura. Al final, ¿no te pasa que te ha pasado algo? De que a veces no son traumas grandes, son tonterías, ¿no? Lo hablas con alguien o con tu amiga o con tu amigo del alma y es como, ay, qué bien me siento, si es una tontería esto que me ha pasado. Sin embargo, si estás tú sola o solo en casa, empiezas a comértelo, o sea, no a comer físicamente, sino a masticar el pensamiento y de esto, haces esto y vamos, poco más y te van a venir a arrestar a casa. O sea, Putin al lado tuyo, juega con los enanitos, ¿no? O sea, eres una malísima persona. Entonces, al final, si tu círculo de confianza no tiene esa red de seguridad, te juzgan, no te dejan ser tú mismos, al final no les vas a poder contar los problemas que tienes, porque te vas a tener el miedo a sentir juzgado o el miedo al rechazo, que eso es peor. Quinto, enfrenta tus miedos gradualmente. Esto yo cuando estaba mal, bueno, estaba en proceso de salir, ya no estaba tan mal, hice un podcast solo de esto y me acuerdo que hasta lloré en ese podcast. No sé si todavía está publicado, voy a buscarlo, si no os lo pongo por aquí, si está publicado. Porque esto es algo que yo no hice, enfrentar mis miedos. Yo, en vez de enfrentar mis miedos gradualmente, poco a poco, vi que había muchas cosas que yo no podía gestionar, muchas cosas que me hacían volver a esa niña asustadiza, esa niña que no quería molestar a nadie, y me metí en la cama. Y para mí vivir, bueno, es que no era vivir, para mí era que se pasaran los días con ganas de que llegara el fin de semana, porque entonces me metía más en casa aún y nadie me podía decir nada, no sonaba el teléfono, o sea, al final era horrible, porque, bueno, horrible, en mi caso es mi viaje y es algo que tenía que pasar, pero al final es algo que
que te hace más pequeñito. Y yo me acuerdo de ese podcast que os dije, yo soy de la época de Mario Bros, que en el videojuego de Mario Bros, bueno, ahora vuelvo otra vez, que vuelvo otra vez lo antiguo, iba a decir lo viejo. En el videojuego de Mario Bros se tenía que enfrentar a unos fantasmas, y si les daba la espalda, los fantasmas crecían, pero si los encaraba, al final los fantasmas se disipaban. Esta es la vida. El juego de Mario Bros es la vida. Y al final, muchas veces, lo que os digo antes, lo que os he dicho antes, no nos enfrentamos a los miedos porque se nos disparan traumas del pasado, heridas del pasado que no están bien abiertas, bien cerradas, perdón, no están bien curadas, y entonces volvemos, o sea, nos ponemos en modo supervivencia. Por ejemplo, imaginaros que tenéis miedo a volar. Pues, mira, pues no pasa nada, otra gente tiene otros miedos, yo no voy a volar porque total, ¿para qué voy a sufrir? La pregunta es, ¿cuánto estás sufriendo sin poder volar? Porque no te puedes ir de vacaciones con tus amigos, con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, con quien quieras. Siempre tienes que estar buscando transportes, en lo que los demás llegan en 4 horas, tú puedes llegar en 6. ¿Vale la pena vivir toda la vida sufriendo que pasarlo mal medio año que te vas a exponer a volar? Al final, eso es lo que tienes que pensar. Y luego, cuando tú superas un miedo, como el miedo a ponerte la cámara cuando grabas un vídeo, por supuesto, no buscando la perfección, simplemente grabarlo, Dios, qué bien te sientas. Es que ahí es cuando se gana la autoestima. Cuando tú vas ganando batallas, y yo, de hecho, por eso, a ver, que tampoco es que me haya pasado muchísimo de pequeña, pero bueno, sí que es cierto que he ido dando con gente que me ha tirado más que me ha elevado. Pero si por algo he salido es porque quería salir de aquí. Yo quería estudiar en Madrid, lo conseguí. Quería sacar 2 carreras, lo conseguí. Quería trabajar en la Michelin, lo conseguí. Esos logros, que por supuesto al principio te dan miedo, son los que van a ir haciendo que tu autoestima aumente. Y luego, para enfrentar el miedo a ser tú misma, vete poco a poco. O sea, esto no quiere decir, ya me conozco, esto no me gusta, esto también, y ahora voy a entrar como un elefante en una cacharrería a todo el mundo, y yo qué sé, voy a ir por la calle, voy a insultar a la gente que lleve vestidos blancos, lo siento, soy yo misma. No, o sea, no, esto no es. ¿Vale? Esto no es. Al final, tienes que saber quién eres, siempre respetando a los demás, ¿vale? Y desde un punto de humildad sana. Y luego tienes que empezar a irte mostrando poco a poco, o sea, no entres como un elefante en la cacharrería el primer día que quedes con tus amigos y ahí les cuentes todo lo que has cambiado. Vete poco a poco para que tú vayas validando, vayas viendo, pues mira, he dado mi opinión aquí, no pasa nada. O sea, es que he dicho que efectivamente, es que, por ejemplo, yo descubrí que no me gusta el Seagrams con limón, es que no me gusta, no sé en qué momento empecé a beberlo. Bueno, sí que lo sé. Por validación social. No, es que yo soy de Santa Teresa, cola cero. Sí, cola cero. Yo soy esas personas que se toman un donut y un café con sacarina. También soy de esas personas. No pasa nada. Estamos hablando del podcast de dejar de tener miedo a ser uno mismo, ¿no? Pues aquí tenéis la Real Sara. Entonces al final, os estoy hablando de esas cosas. El vino. Es que yo he descubierto que sí, me gusta tomar vino, pero 1 o 2 copas, porque es que luego me da insomnio. O sea, son esas pequeñas cosas que muchas veces lo hacemos por validación social, y yo poco a poco me he ido atreviendo, y es lo que te animo que hagas tú, poco a poco irte atreviendo a decir, pues es que ya no me gusta más esto. Es que a mí no me gusta acampar, no me gusta, lo siento, me encantaría que me gustase, pero no me gusta. Y decirlo, lo siento, pero yo a este viaje no voy porque no me gusta. Es decir, vete poco a poco, siendo tú misma, vete dando pequeños pasos y te sorprenderás de lo valiente que puedes llegar a ser, porque cuanto más valiente eres, más valiente eres. Por último, encuentra tu voz. Una vez que tú ya hayas ganado confianza, es importante que encuentres tu voz y te expreses de manera auténtica, ¿vale? Por ejemplo, yo me ha pasado 1000 cosas por la cabeza, ya sabes que hasta he pensado dejar la creación de contenidos y he encontrado mi voz. Me gustan las cosas bonitas, me gusta el contenido ascetic, ¿no? Como lo llaman. Me gusta ser espontánea, me gusta ser práctica y me gusta utilizar un lenguaje sencillo. Esa soy yo. Tú tienes que encontrar tu voz. Y no temas compartir tus opiniones, ideas y pensamientos. Yo antes tenía pavor, pero ya no te digo en las redes sociales. Tenía pavor entre la gente de mi entorno a dar mi opinión, pues porque ya os he dicho que vengo de una época, de una etapa muy larga, en la que cada vez que hablaba, pero ya os digo que hasta en los negocios. Yo me acuerdo de una reunión que me acompañó Dani, pero porque íbamos a coger un avión, o sea, no era su reunión, era de mi negocio. Hubo alguien que en esa reunión me dijo, bueno, Sara, tú de esto no entiendes, mejor se lo decimos a Dani, que como trabaja en un restaurante.
Yo no sabéis las veces que me he arrepentido de levantarme de esa reunión. Porque además sé que si eso se lo hubiera dicho a una amiga mía, me hubiera levantado de la reunión. Pero conmigo no fui capaz. Pero he aprendido primero a perdonarme, porque ahí me volvieron a quitar la validación, como me han hecho siempre de pequeña, entonces se quedó la Sara chiquitita, y he aprendido a perdonar, que no me lo vuelvan a decir, ¿vale? Que no me lo vuelvan a decir. Y ahora sí que sí, no tengo miedo a compartir ni mis opiniones, ni mis ideas, ni mis pensamientos, porque es así como pienso. Y te darás cuenta que muchas veces tienes unos pensamientos que igual no te has dado cuenta, otro prisma, y según tú los vas convirtiendo con gente vitamina, ¿vale? Con gente con dos dedos de frente, incluso igual hasta puedes cambiar de opinión, la otra persona también cambia de opinión, y es la maravillosidad de la sociabilización y de la vida. Recuerda lo que yo no recordé en esa reunión, que tu voz es valiosa, que el mundo merece escucharte y que no permitas que el miedo te silencie. Por ejemplo, a mí en esa reunión me silenció, y me silenció durante mucho tiempo que estuve trabajando con ellos. El miedo a que me dejaran, el miedo a que, Dios, y si me dicen que ya no trabajan conmigo, y si me dicen que ya no quieren que sea, o sea, es que atención, que no quiere que yo sea su clienta, que yo les pagaba a ellos. Pues sí, señores, el miedo a ser uno mismo te hace hacer estas cosas, y muchas veces te silencia. Yo había veces que veía que la gente decía cosas que es que no eran así, pero yo me callaba, en plan, no tengo miedo, tengo miedo a que se vayan, tengo miedo a que me rechacen, tengo miedo a que me chillen. A mí no me gustan los modales rudos, pero no me ha gustado nunca. Entonces, cuando la gente, de hecho, me chilla o me insulta, yo en el debate me muevo muy bien, ¿vale? Porque, bueno, me considero una persona que la comunicación, los números ya os he dicho que no, pero la comunicación se me da muy bien y mentalmente me considero ágil. Entonces, en el debate, de hecho, hasta me gusta. Hay veces que hasta saco temas en plan, vamos a debatir un poco. Ahora, la agresión verbal, me desmontas. O sea, me desmontas. En el momento que ya me empiezas a insultar, o que me chillas, o que veo tu cara así enfadada, Sara se silencia por el miedo al rechazo, por el miedo a la agresión verbal, por todo ese miedo. Sara se hace pequeñita. Entonces al final tienes que poco a poco enfrentar tus miedos y aprender, en mi caso, cuando las personas me hablan así, cómo reconducirlo, porque el miedo no puede callarte. O sea, el miedo no puede callarte ¡nunca! Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya servido estos 6 pasos que yo he dado y que sigo dando todos los días. Al final lo que os quería transmitir con este podcast es que el miedo a ser vosotros mismos nunca os impida brillar. De verdad que tenéis que brillar. Ojalá todo el mundo brillase más y estuviera en su estrella, estuviera siendo el mismo, porque de verdad que haríamos menos daño a la gente, básicamente, y nos harían menos daño, porque tú ya te has curado lo que tienes que curar, te digan lo que te digan, hay ciertas cosas que ya no te van a afectar, y sobre todo porque lo que puedes aportar siendo tú misma es bestial. Es que además yo parto de la idea de que todo el mundo hemos venido a esta vida a hacer algo productivo y algo bueno por el mundo. Me da igual si quieres ser jardinero, me da igual si te quieres dedicar a ordenar los armarios de los demás. Esa es tu estrella, es ahí donde tienes que brillar. Es de lo que va este podcast. No tienes que tener miedo a dejar de ser tú mismo. Imagínate a Maricondo que dice: no, es que a mí me gusta ordenar los armarios de los demás, pero claro, tengo miedo a ser yo misma, porque claro, ¿quién se ha ganado la vida? Pues la pobre mujer no sería Maricondo. Y se gana la vida ordenando las casas de las demás. No tengas miedo a ser tú misma, acepta tus imperfecciones, abrázalas porque eso te hace única. O sea, las que quieres cambiar, cámbialas, las que no, abrázalas porque eso te hace única. Y no tengas miedo a ser tú misma, porque has venido a ser tú mismo. Y que de verdad que cuando empiezas a conocerte de verdad, te desprendes de todos aquellos comportamientos que los has hecho simplemente por aceptación o por no sentirte rechazado, y empiezas a hacer cosas que realmente te gustan, la vida cambia. Así que nada, espero que os haya gustado este podcast de esta semana. Era muy especial, ya os lo he dicho al principio del podcast, y muy largo, creo. Así que nada, si te ha gustado ya sabes que te puedes suscribir. Cualquier comentario me lo dices en los comentarios, sugerencia de contenido, me lo dices en los comentarios, que ya sabéis que os respondo a todos. Y nos vemos el siguiente jueves. ¡Hasta luego!